Entonces, vamos a comenzar viendo lo que es la aproximación, ¿no? Una línea, de una línea de transmisión en base a lo que son estos. El R, L, C y G, ¿qué nos está diciendo? El R, una resistencia, L, una inductancia, C, capacitancia y G, una conductancia, ¿verdad? Entonces, es por ello que vamos a hacer esta aproximación para lo que es esto, ¿sí? Para lo que es una línea, tenemos esto, R, L, C y G. ¿Está bien? Esta parte representa lo que es el inicio de la línea. ¿Está bien? Y esta parte representa el final de la línea. Y en medio de esos, del inicio y el final de la línea, existen estos parámetros, ¿no? Lo que son el R, L, C y G. Bien. Bueno, ¿qué es una característica? Y aquí se ve algo bien interesante, ¿no? En lo que es esta gráfica. Se puede ver justamente esto, ¿no? Vemos aquí un delta Z. ¿Por qué es ese delta Z? Ya que usualmente estos parámetros R, L, C y G sí son, ¿no? Sí son resistencias, inductancias, conductancias y capacitancias, pero están en unidades de, por ejemplo, para lo que es capacitancia, de faradios, por ejemplo, por metro. Es unidades por longitud. ¿Está bien? Entonces, para hallar en realidad el valor de esta resistencia, lo que tenemos que multiplicar es por este delta Z, ¿no? Para que se anulen las unidades de longitud, por ejemplo, metros por metros, ¿no? Y es por ello entonces que siempre tiene que existir este delta Z. Ya en realidad es así, el modelo como tal, es por ello que está ese delta Z. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver lo que es esto, la profundidad de penetración, que es muy interesante, ya que nos ayuda a determinar si una línea, por ejemplo, una línea de transmisión, en sí es un medio alámbrico, ¿verdad? Es un medio alámbrico como tal, lo que vamos a ver en este desarrollo. ¿Y un medio alámbrico a qué se refiere? Se refiere, por ejemplo, a los siguientes medios, ¿no? Por ejemplo, el par de hilos, cable coaxial, fibra óptica, el UTP, ¿no? Untwisted, shielded pair, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso. Bien, tenemos entonces la profundidad de penetración que nos ayuda a ver si en esos medios vamos a trabajar en altas frecuencias o en bajas frecuencias. ¿Está bien? Entonces es muy interesante este parámetro, que está dado de esta forma, que es la raíz de 2 sobre omega por la permeabilidad por la conductividad sub C, ¿no? Este sub C vamos a ver qué es, y ya lo tenemos, que es sigma sub C es la conductividad del conductor, ¿sí? Ya que en este caso va a haber dos elementos base que vamos a ver, que es el conductor y el dieléctrico. En este caso, este sub C representa el conductor. Siempre que vean sub C es el conductor, siempre que vean sub D es el dieléctrico, ¿sí? Entonces tenemos el omega, que es la frecuencia angular, y el μ, que es la permeabilidad del medio, ¿no? Que este μ sabemos que lo podemos representar por la permeabilidad relativa multiplicado por la permeabilidad del vacío, ¿bien? Eso es lo que vamos a ver en un momento. Ahí se puede ver, ¿no? Tenemos eso. Si omega, como bien saben, es 2pi por la frecuencia. El μ es la permeabilidad relativa por la permeabilidad del vacío. La permeabilidad del vacío es 4pi por 10 a la menos 7 henrios por metro. Bien, esa sería uno de nuestros parámetros que vamos a ver. El otro es la tangente de pérdidas. La tangente de pérdidas, ¿qué es? ¿No? En sí, esta tangente de pérdidas es una unidad adimensional y está representada para cada dieléctrico. Es por ello que la tangente de pérdidas depende de factores del dieléctrico, como se puede ver, ¿no? Se puede ver que la tangente de pérdidas depende de los factores del dieléctrico, como son estos, sigma sub d, que sería la conductancia del dieléctrico, ¿verdad? Omega, y la permitividad del dieléctrico, por eso epsilon sub d, donde, por si acaso, este epsilon sub d, en el libro del ingeniero lo van a ver simplemente como epsilon, sí, ya que usualmente no trabajamos para la permitividad del conductor. Entonces, si es que lo ven como epsilon nada más, es igual del dieléctrico, ¿ya? Eso está en el libro, por si acaso, de esa forma. Entonces, si es que ven epsilon, simplemente es del dieléctrico. Bien, entonces, ya les he mencionado que era cada uno.
donde qué es lo que podemos ver para la permitividad del dieléctrico, que es igual a la permitividad relativa del dieléctrico multiplicado por epsilon sub 0, que es la permitividad del vacío, ¿no? La permitividad del vacío tiene este valor, 8.8542 por 10 a la menos 12 faradios por metro. Esto es muy importante, ¿sí? Ya que a partir de esto nomás vamos a calcular todos los factores que necesitemos. Y bien, ahora pasemos a lo que nos interesa, ¿no? Lo que les mencionaba, vamos a tener ciertos medios, ¿no?, de transmisión, como en este caso, lo que es la línea bifilar. La línea bifilar que representa, igual se la denomina como par de hilos, ¿está bien? Par de hilos. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? La línea bifilar tiene esta característica, tiene estas características, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Aquí lo que está en plomo, ¿no?, más o menos, serían los conductores, ¿está bien? Como bien vemos aquí, ¿no? Es un conductor. Y en medio de ellos tenemos un dieléctrico. Por si acaso no lo vean tan así como se está viendo aquí en la gráfica, sino que este redondo se prolonga hasta el final, o sea, el par de hilos, ¿no? Y ahí podemos ver el par de hilos se prolonga hasta atrás, ¿no? Sí, aquí igual lo mismo. Y en medio de ellos existe el dieléctrico. ¿Está bien? Existe el dieléctrico. Entonces, ese dieléctrico, ¿qué características tiene? Lo que hemos visto, ¿no?, en estos parámetros. El dieléctrico tiene una conductividad, tiene una permitividad, y aquí fíjense, ya lo he anotado simplemente como epsilon, ¿no?, ya que usualmente para el conductor no me interesa la permitividad, y tiene una permeabilidad, ¿sí? Entonces, para los conductores, en cambio, ¿qué es lo que vamos a tener? Simplemente lo que analizamos es la conductividad del conductor, ¿está bien? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Bueno, aparte vamos a tener este factor que es A, que es el radio del conductor, ¿ya? Y esta distancia D, que es la distancia entre conductores. Bien, entonces, ¿qué vamos a poder analizar aquí? Vamos a poder ver si trabajamos en bajas frecuencias o en altas frecuencias, lo que les mencionaba, ¿no? A partir de la profundidad de penetración podemos ver si trabajamos en bajas frecuencias o altas frecuencias. ¿Esto por qué? Ya que para bajas frecuencias y altas frecuencias vamos a tener distintas fórmulas para lo que son los parámetros R, L, C y G, ¿está bien? Entonces, vamos, ¿no? Vamos viendo para bajas frecuencias, ¿qué es lo que tiene que suceder para que estemos en el caso de bajas frecuencias? Esa profundidad de penetración tiene que ser mayor o igual a A, ¿no?, al radio del conductor. Y para estar en el caso de altas frecuencias, esa profundidad de penetración tiene que ser menor al radio del conductor, ¿está bien? Bien, entonces vamos viendo para el caso de bajas frecuencias, ¿no? Como les mencionaba, para cada caso va a haber diferentes fórmulas. Para bajas frecuencias vamos a tener estas fórmulas, ¿sí? Creo que no hay mucho, ¿no?, que ver en esto, ya que son simplemente fórmulas. De todas maneras, si quieren alguna aclaración, igual me la pueden hacer saber, no hay problema. ¿Está bien? Entonces, tenemos estas fórmulas para bajas frecuencias y, bueno, vamos viendo estas otras fórmulas para lo que son altas frecuencias. ¿Está bien? Bien, aquí tal vez lo que podríamos mencionar sería lo único, ¿no?, que tal vez nos podría complicar, va a ser la conductividad del dieléctrico. ¿Está bien? Bien, ¿se acuerdan? Hasta el momento ya hemos mencionado para qué nos sirve la profundidad de penetración, ¿no? No hemos dicho para qué nos sirve tanto la tangente de pérdidas, y ahí va la utilización de lo que es la tangente de pérdidas. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿por qué estamos mencionando entonces, ¿no?, lo que es la conductividad del dieléctrico? Ya que usualmente en tablas no existe lo que es conductividad del dieléctrico. Si es que ustedes buscan en tablas, no hay conductividades del dieléctrico, simplemente hay conductividades de los conductores. Y en base le vamos analizando, ¿no?, cuál es el mejor conductor. Ya lo han visto, creo, eso desde física 3, ¿sí? Entonces, no hay tanto conductividades de dieléctricos como tal. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos para identificar una conductividad del dieléctrico para obtener este dato? Lo que hacemos es utilizar justamente esa fórmula de la tangente de pérdidas, ya que los dieléctricos no tienen en sus tablas lo que es su conductividad, pero sí tienen lo que es la tangente de pérdidas. Y esto, si quieren, váyanlo viendo en el libro del ingeniero. De todas maneras, igual el material ya se va a subir a la plataforma, ¿sí? Eso me gustaría que lo vean.
que los dieléctricos tienen como dato su tangente de pérdidas. Existe, ¿no?, una tabla dieléctrico versus tangente de pérdidas. ¿Está bien? Entonces, entonces esta fórmula de la tangente de pérdidas nos va a ayudar a hallar, ¿no?, lo que es la conductividad del dieléctrico. O sea, todo lo que está aquí abajo, omega por epsilon sub d, va a pasar a multiplicar al otro lado, ¿no? Y ahí vamos a tener la conductividad del dieléctrico. ¿Está bien? Entonces, nada más, bueno, eso sería el detalle. Bien, ahí tal vez igual veían, ¿no?, un detalle que era muy, muy interesante, lo que es el coseno hiperbólico, ¿sí? En sí, ¿cuál es el problema con el coseno hiperbólico inverso todavía, ¿no? Con el coseno hiperbólico inverso o arco coseno hiperbólico, ¿no? El problema es que a veces en algunas calculadoras que manejan no cuentan, ¿no?, con esta función de los cosenos hiperbólicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos para determinar este valor del coseno hiperbólico inverso es utilizar estos tres métodos. ¿Sí? Y bueno, yo les aconsejaría el segundo, pero de todas maneras vamos a ver los tres métodos. ¿Ya? El primer método es a partir de una calculadora. En este caso se presiona if y el número 5. ¿Sí? Usualmente eso es. De todas maneras, esto si quieren lo pueden comprobar. ¿Ya? Y esto sería para las calculadoras que tienen la función, ¿no?, de las funciones hiperbólicas. Ahora, si es que la calculadora no tiene funciones hiperbólicas, sí va a tener funciones logarítmicas. En este caso, el logaritmo neperiano. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para hallar el coseno hiperbólico de un valor x? Que en este caso x va a ser t sobre 2a, ¿no? En el caso de las fórmulas anteriores. ¿Listo? Lo que hacemos es lo siguiente. Ese valor del coseno hiperbólico inverso es igual al logaritmo neperiano de x más la raíz de x al cuadrado menos 1. ¿Sí? Entonces, eso nada más. Si es que su calculadora no tiene funciones hiperbólicas, les aconsejo utilizar esto. ¿Sí? La tercera, eso es igual, es una buena forma también de determinar, pero no es tan práctica, ¿no? Ya que tenemos que comprobar algo más. Como bien ven aquí, ¿no? Tenemos que ver primero si d sobre a, en este caso, ¿no?, de esta fórmula, es mayor o igual a 10. ¿Sí? Entonces, si es que sucede eso, podemos aproximar este coseno hiperbólico de d sobre 2a al logaritmo neperiano de d sobre a, ¿ya? Dependiendo de los datos, ¿no?, que tengamos en d y a. ¿Está bien? Entonces, eso. Como bien ven, en el tercer caso tenemos que comprobar primero, ¿no?, esta condición si se cumple y recién aplicar eso. ¿Ya? Entonces, como bien les mencionaba, les aconsejo utilizar la segunda si es que su calculadora no cuenta con funciones hiperbólicas. Dicho eso, podemos pasar al siguiente medio. El siguiente medio es la línea de placas paralelas. Esto es, si se dan cuenta, es prácticamente lo mismo, ¿no?, que han ido viendo con el ingeniero en sus clases, ¿no? Ya que igual estamos viendo esas tablas que están ahí en las presentaciones. ¿Sí? Bueno, en las líneas de placas paralelas, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos nuestros conductores que ya están más o menos en plomo, ¿no? Sí, esos serían nuestros conductores que cuentan con una conductividad del conductor. Y en medio de esos conductores, ¿qué es lo que existe? Existe el dieléctrico, ¿no? El dieléctrico que tiene una conductividad del dieléctrico, una permitividad y una permeabilidad. La separación entre conductores es A. La longitud del conductor es B. ¿Sí? Entonces, en base a esas características, ¿qué es lo que podemos decir? En este caso, para lo que es líneas de placas paralelas, y lo que vamos a ver en un momento es esto, ¿sí? Es esta característica. Como bien vemos, es dos conductores planos. ¿Y qué es lo que sucede? Siempre se asume para línea de placas paralelas altas frecuencias. Es decir, ya no va a haber fórmulas para bajas frecuencias. ¿Ya? Entonces, ya no tenemos que analizar lo que es la profundidad de penetración. Entonces, vamos a tener simplemente estas fórmulas para lo que son los parámetros R, L, C y G. ¿Ok? De la misma forma, esta conductividad del dieléctrico lo determinamos a partir de la tangente de pérdidas, a partir de esa fórmula. ¿Ok? Entonces, eso sería todo. Bueno, hasta para lo que es placas paralelas. Bien. Pasaremos a lo que es cable coaxial. Cable coaxial, como bien ven, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener igual dos conductores, solo que ambos están encerrados dentro de un medio, ¿no? Medio como tal, ¿sí? El cable coaxial tiene un núcleo como conductor y se podría decir un revestimiento, ¿no?, de conductor también, ¿sí? Y en medio de ese núcleo y un revestimiento de conductor, perdón,
aquí me falta corregir esto, no es conectores, conductores, ¿está bien? ¿Okay? Ambos conductores, como bien vemos, igual cuentan con su conductividad, ¿no? Y en medio de ambos, ¿qué es lo que hay? Hay un dieléctrico. El dieléctrico tiene una conductividad del dieléctrico, una permitividad y una permeabilidad, ¿ok? Y entonces vamos a ver ciertas características más. El radio de ese núcleo es A. La distancia desde ese centro hasta llegar, ¿no?, al extremo del dieléctrico es B. Y la distancia de ese centro hasta llegar al extremo del siguiente conductor es C. ¿Está bien? Entonces, bien, eso tendríamos como características. ¿Y qué es lo que sucede? Para ver bajas frecuencias igual tenemos que, y altas frecuencias, tenemos que analizar lo que es la profundidad de penetración. Si es que este es mayor o igual a A, que es este radio, ¿no? Vamos a estar en el caso de bajas frecuencias, si es menor a en el caso de altas frecuencias. Bien, para el caso de bajas frecuencias vamos a tener estas fórmulas que ya son un poco más complicadas, ¿no? ¿Sí? Pero igual, de todas maneras, teniendo todos los datos que les dé el ejercicio, igual es solamente puro reemplazo. Como bien les decía, lo único que van a tener complicaciones es en la conductividad del dieléctrico, nada más. ¿Sí? Y en altas frecuencias nuestras fórmulas son estas, que ya son un poco más simples. Como bien ven, siempre es más fácil trabajar en altas frecuencias, ¿no? Ya que nuestras fórmulas son un poco más sencillas. Si además de ello han ido viendo en la clase del jueves que hay ciertas características, ¿no?, en lo que es una línea. Bien. Esas características eran, por ejemplo, esta, ¿sí? Estos ya son otros parámetros, lo que es la constante de propagación. La constante de propagación se la puede determinar igual de la misma forma a partir de lo que son estos parámetros, R, L, C y G. ¿Sí? Se determinan a partir de esta fórmula. Les aconsejo, bueno, si es que no lo saben manejar bien, aprender a manejar bien la forma polar, ¿no? Hacer transformaciones, ya que ven aquí que estamos trabajando igual con números complejos. Entonces es importante que sepan manejar bien la forma polar y la forma cartesiana de un número complejo, ¿sí? Entonces, eso, ya que a partir de eso se puede determinar lo que es esto, es la constante de propagación, y vamos a llegar a esta expresión. Si se dan cuenta, vamos a llegar a un número complejo en su forma cartesiana, que va a ser igual a alfa más j beta. ¿Dónde alfa qué es? Alfa es la constante de atenuación y beta es la constante de fase, ¿sí? La constante de fase. Bien, aquí está. La constante de atenuación, el alfa está en nepers por metro y el beta está en radianes por metro, ¿sí? Bien, la atenuación usualmente ya lo han ido viendo antes en una materia anterior, no en TL1. La atenuación usualmente se la utiliza en dBs, ¿no? ¿Sí? Y en este caso, como bien estamos viendo, así tal cual, ¿no?, las unidades son en nepers por metro. Entonces, para transformar esos nepers a dBs, utilizamos este factor de conversión. Un neper es 8.686 dBs, y eso nada más, un factor de conversión. Y otro, ¿no?, lo que es la impedancia característica. Igual podemos determinar lo que es la impedancia característica a partir de estos parámetros L, C y G. ¿Sí? Se los determina a partir de esta expresión, ¿sí? R más J omega L sobre G más J omega C en raíz, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí igual es esta expresión, es Z sobre Y. Z es impedancia y Y es admitancia, ¿no? En sí, ¿a qué se refiere esto? La impedancia de una línea es R más J omega L, ¿sí? Y la admitancia es G más J omega C, esa es la admitancia de una línea. La admitancia, ¿cómo se la representa? Es 1 sobre Z, ¿no? 1 sobre impedancia. Impedancia con impedancia, siendo extremos por extremos, medios por medios, vamos a tener aquí dentro de la raíz Z al cuadrado con la raíz se anula, ¿no? Y nos va a quedar simplemente Z. Con eso habríamos acabado la parte teórica. En el siguiente video veremos algunos ejercicios de aplicación.